continuación, adivinanza, medio de transporte y locomoción que circula sobre rieles compuesto por uno o más vagones arrastrados por una locomotora. Iniciamos Radio Logística. Bien, pues démosle la bienvenida a Gaby en estos micrófonos de Radio 620, la estación que llegó para quedarse, a Iker de Luisa, director general de la Asociación Mexicana del Ferrocarril. Muchas gracias, Iker, por acompañarnos aquí en Radio Logística. Muy buenos días a todos, muchas gracias David, Gabriela, encantado de estar, buenos días en AM620. Es tu casa, Iker. Iker, bienvenido. ¿Podrías contarle al auditorio un poco acerca de tu trayectoria, de dónde eres egresado y cómo llegaste a la dirección de un organismo tan importante como la Asociación Mexicana del Ferrocarril? Bien, gracias. Tengo estudios de administración de empresas, posteriormente de administración pública, pero al final de cuentas un diplomado en logística me ayudó a entrar al tema. Fue hace unos 20 años en la industria automotriz, donde fui logístico, ahora sí que en transporte marítimo, carretero y aéreo. En aquel entonces esa empresa no tenía servicio ferroviario, posteriormente lo tuvo, pero esa fue mi primera incursión en los temas logísticos. Eso es. Nuestra filosofía como organización de profesionales, como Soy Logístico, asociaciones, que tengamos confederaciones fuertes, cámaras fuertes y asociaciones fuertes. Y esa será una forma en cómo nuestro México puede estar mejor con esa participación, con la sociedad participando desde ese punto de vista. Por eso creemos importante tenerte aquí, Iker, y que nos comentes cuándo se funda la Asociación Mexicana de Ferrocarril y cuáles son sus objetivos específicos. Con gusto. En el 2005 nace la Asociación Mexicana de Ferrocarriles, pues como cualquier cámara o asociación para impulsar el desarrollo del sector, ser un interlocutor con el gobierno, con el poder legislativo y también con los usuarios, con los clientes finales, para que pues haya esa comunicación que ayude en una mejora continua, en un mejor desarrollo del transporte, de la logística del país. ¿Cómo está conformado el sector de los ferrocarriles? ¿Están todas las asociaciones mexicanas de ferrocarriles? ¿Están Sí. todos asociados? Hace 20 años hubo una transformación muy importante en el cual el capital privado entró a la administración de los ferrocarriles. Hace 20 años. O sea, pareciera que tiene una historia mucho más larga, pero no. Ferrocarriles reciente. Nacionales de México en quiebra hace en el 94, 95, y ahí se decide, como con otros sectores, portuario, carretero, aeroportuario, a invitar al capital privado en la administración de estos medios de transporte, en este caso a través de concesiones ferroviarias. Entonces son prácticamente 20 años de una historia de éxito por medio de la cual el capital privado llegó a través de concesiones ferroviarias a operar en distintas regiones el ferrocarril que antes era el Ferrocarriles Nacionales de México. Hay capital extranjero y capital nacional. Así es, ¿no? Así es. Esa es la importancia de haber abierto a capital privado, o sea, hay opciones para todos. Exactamente. Eso es. Uno ve con nostalgia el ferrocarril, Iker, no sé si alguna vez lo habíamos platicado, pero por ejemplo los jóvenes como Gaby no conocieron el ferrocarril, a reserva de equivocarme en cuanto a que no se subieron como pasajeros a tomar el tren a Tapachula, a Morelia, a Acapulco, y no tienen esa nostalgia que tenemos nosotros los viejos de haber utilizado el tren, pero uno siente que esto fue hace muchos años y tiene pocos realmente. Así es. Precisamente en esa parteaguas que fue hace unos 20, 25 años, se decidió el impulsar el ferrocarril de carga. Ambos sistemas, cuando conviven en la misma infraestructura, es complicado y normalmente uno prevalece ante el otro. En Europa son los ferrocarriles de pasajeros que prevalecen sobre el ferrocarril de carga, y en cambio en Norteamérica, llámese Canadá, Estados Unidos y México, el modelo se enfoca al tránsito de mercancías, al ferrocarril de carga. ¿Ustedes agrupan tanto a los ferrocarriles de pasajeros como al ferrocarril de carga? Correcto, los socios fundadores de la asociación son los ferrocarriles de carga, pero también participan las distintas agencias metropolitanas de los metros subterráneos, suburbanos de Guadalajara, Monterrey y aquí del Valle de México, Metro DF suburbano. Y estarán seguramente este proyecto ya que están seguramente por terminar en este 2018, que es el de Toluca. Correcto. Y próximamente, porque es necesario, el de Querétaro. Sí, pues es un proyecto complicado. Son
Son inversiones muy cuantiosas en las cuales competimos hoy en día contra el low cost aéreo, con que competimos contra el muy eficiente transporte de pasajeros carretero. Los autobuses son los mejores, muy nuevos, las carreteras son bastante buenas, entonces es una competencia complicada que tenemos en pasajeros. Pero en carga manejamos el 25% de la carga a nivel nacional y el 75% restante es a través del autotransporte de carga en sus distintas configuraciones, doble remolques, sencillos, camiones rabones, y luego ya la entrega de último kilómetro, de última milla. ¿Algunos nombres de empresas que formen parte de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles? Sí, pues está el Ferrocarril Kansas City Southern de México, Ferrocarril Mexicano, Ferromex, Ferrosur, Coahuila Durango, Ferrovalle, quien administra las vías del Valle de México, Ferrocarril Terminal del Valle de México, y quedaría el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, que es el que opera la concesión que fue abandonada en el sureste del país, dado el huracán Stan hace 11, 12 años, que destruyó toda la infraestructura de la costa de Chiapas. Hoy en día la costa de Chiapas ya cuenta con servicio, hoy en día desde hace un par de años ya cuenta con servicio ferroviario. De hecho, acaba de restablecerse el servicio al puerto de Salina Cruz, y pues en los eventos del sismo de septiembre pasado hubo servicio ferroviario ahí de apoyo a la población afectada. Pues grandes empresas y una infraestructura importante, por ejemplo, en el caso de Ferrovalle, que si no lo conocen, vayan a conocerla. Es impresionante la capacidad que tienen de movimiento de ferrocarriles y de contenedores y de carga. Correcto, probablemente en este año 2018 se vaya a cumplir la meta de 500,000 contenedores ferroviarios que lleguen a la terminal de Ferrovalle a Pantaco, Tlanepantla, ¿no? Me falta un ferrocarril por mencionar, es la línea Coahuila-Durango, es un ferrocarril que opera en Coahuila, Durango, Zacatecas. Y que en el tema de inversión, ¿cómo viene la inversión de los ferrocarriles para el corto plazo? Este es un dato muy importante, Gaby, el que me mencionas. Permíteme hacer un pequeño paréntesis. Hacia atrás, en estos 20 años han sido invertidos 8,500 millones de dólares. Es una cifra muy importante que se ha mantenido prácticamente todos los años, y para este 2018 son 10,000 millones de pesos los que están ya etiquetados por parte de las distintas empresas concesionarias del ferrocarril para mejorar las vías, darles mantenimiento, señalización, traer nuevos equipos, llámese locomotoras, más carros para ampliar la capacidad a nuestros clientes. Nuestro servicio está totalmente con tecnología de punta, entonces hay sensores, hay monitoreo 24 horas, 7 días a la semana. Entonces hay mucha tecnología, y entonces invierte en infraestructura, en transporte, en tecnología. Eso es. Vamos a tocar el tema de seguridad o de inseguridad. Hemos visto que nos reportan, sobre todo en los medios, esta problemática en donde familias completas o poblados completos llegan a robar a los ferrocarriles en determinados momentos, en determinadas vías, y que ha sido un problema constante. Regresamos entonces a seguir platicando con el licenciado Iker de Luisa, director general de la Asociación Mexicana de Ferrocarril. Me había quedado con el tema de la inseguridad. Yo creo que una de las barreras que luego decimos que tiene la logística es la inseguridad, y a veces tratamos de evitarla, ¿no? Porque luego no tiene una solución particular por parte de las empresas, sino requiere del apoyo del gobierno y de las autoridades que tienen que ver con la justicia en nuestro país. Pero bueno, hay que tocarlo en el caso del ferrocarril. ¿Es un tema serio, Iker? Pues como sociedad yo creo que es de nuestros principales problemas, ¿no? Ya en el ámbito del transporte, llámese transporte por ductos de hidrocarburos, el autotransporte de carga carretero y en el ferroviario, coincidimos en muchas zonas de la República, en valles, en cañadas, donde van los tres sistemas, ¿no? Entonces vemos a bandas delictivas que atacan uno, puede ser el robo de hidrocarburos, llega la acción, la acción de los tres niveles de gobierno, se pasan a la carretera, llega la acción de las distintas fuerzas policiales y posteriormente se pasa al ferrocarril. Entonces, pues comentar al público que tenemos mucha tecnología de trazabilidad, de rastreabilidad de la carga,
y además tenemos más de 5,000 guardias privados, representan más o menos el 5% del gasto operativo, el gasto de seguridad extra que ponemos. Los ferrocarriles representan como el 5% del gasto operativo del ferrocarril. Pero lo más importante es la coordinación con los 3 niveles de gobierno: federación, estados y municipios. Eso es, a final de cuentas, la fórmula que, a través de acciones de disuasión, de reacción o de inteligencia, pues se logran desactivar estas bandas y desincentivar el que poblaciones sean pues coludidas con las bandas delictivas. Utilizadas, exactamente. Y que los bloqueos a las vías del ferrocarril están siendo cada vez más utilizados por grupos sociales para pedir soluciones a sus problemas. ¿Cómo les afecta y cómo enfrentan este tema? Sí, pues, pues tenemos el derecho a manifestarnos como sociedad, como personas, como individuos, pero también tenemos como transporte, tenemos el derecho al libre tránsito de las mercancías en el país. Es un derecho constitucional. Entonces, pues precisamente, como en la anterior respuesta, a través de la coordinación con el gobierno federal, con los gobiernos de los estados donde se dan estos ilícitos, a final de cuentas, porque están bloqueando una vía general de comunicación federal, ¿no? Entonces, pues ahí es a través de esta coordinación con los municipios, con los estados y con la federación, pues poder convencer a estos grupos que se atiendan sus necesidades, sus demandas, pero que no afecten a terceros, ¿no? ¿Por qué? Porque no afectan al ferrocarril, acaban afectando a la sociedad que, pues, estamos transportando granos de trigo con el cual se hace el pan, maíz con el cual se hacen las tortillas, partes automotrices para el ensamble de vehículos, en fin, químicos. Entonces, al final de cuentas, pues nos estamos afectando a nosotros mismos en el mediano o largo plazo, cuando hay un costo logístico mayor, cuando los tiempos de traslado son mayores, cuando se rompen los inventarios, pero bueno, a final de cuentas, pues se acaban resolviendo a través de esta coordinación con los 3 niveles de gobierno. Estoy de acuerdo. Todos estos temas que nos llevan a la improductividad, el gasto se va a algún lado y regularmente va al consumidor, por lo menos una parte importante. Entonces, cuando ven bloqueos o ven robos, pues como consumidores tendríamos que estar reaccionando también para efectos de pedir que haya lo menos posible y que la autoridad actúe lo más rápido posible. Ahí, Iker, les ofrecemos como Soy Logístico Asociación todo el apoyo, si es necesario, para un cabildeo, para sumarnos al cabildeo que estén haciendo ustedes y que también ayudemos en que estos temas se resuelvan lo más pronto posible. Queda la invitación. ¿Y qué está pasando en la convivencia del ferrocarril en las zonas urbanas? ¿Hacen alguna campaña para evitar accidentes? Fíjate, Gaby, te cuento, yo trabajé muchos años en el Liceo Franco-Mexicano y ahí pasaba el ferrocarril de Cuernavaca. Ahora pues es un camino hacia todo lo que es la Plaza Carso y luego hacia el otro lado la ciclopista. Y uno de los documentos que me encontré estando ahí en el Liceo Franco-Mexicano fue una carta de la Asociación de Padres de Familia, donde pedían a Ferrocarriles de México el cambio de la vía del ferrocarril, o sea, que quitaran la vía del ferrocarril, porque en ese entonces causaba mucho tráfico, está justo enfrente del Liceo Franco-Mexicano, y hacía ruido cuando sonaba el silbato del tren para los universitarios. Pero un punto es, bueno, pues, el liceo llegó después de las vías, ¿no? O sea, todo lo que está infraestructura, pero de todos modos, eso no es pretexto. O sea, ¿cómo podríamos convivir mejor con el ferrocarril, sobre todo en las zonas urbanas? Ese sería el punto. Así es. Efectivamente, el diagnóstico es muy similar al que pones, David. Las ciudades crecen, la población aumenta, aumentan el número de calles, el parque vehicular, el número de vehículos en todas sus denominaciones, el vehículo familiar, vehículos comerciales, cada vez hay más. O sea, hay cifras por ahí de que se duplican o triplican cada 10, 15 años el parque vehicular. Entonces, ¿qué pasa? Que pues los cruces a nivel, que es donde el punto donde intersecciona la vía con las distintas vialidades, pues se vuelven de mayor riesgo, porque hay más vehículos, hay más peatones, hay más ciclistas y cada vez también hay más trenes y más frecuencias. Habrá algunos puntos en la geografía nacional donde pasan menos trenes, como es el que tú acabas de mencionar en Polanco, en la Ciudad de México, pero otras ciudades como Orizaba, Córdoba, Celaya,
Monterrey, Guadalajara, Torreón, Culiacán, pues tenemos una operación muy importante ferroviaria, hay múltiples frecuencias y cada vez los trenes son más largos y llevamos, un tren llega a pesar 12,000 toneladas, es el equivalente a 350 camiones. Entonces, se tiene que frenar el ciclista, el peatón o el conductor, tiene que frenarse antes. Entonces, hay distintas formas donde el Estado puede aliviar estas situaciones. Uno son los libramientos, donde pues el costo-beneficio de sacar las vías del tren se justifica. Este es el caso de Celaya, Guanajuato, por ejemplo, que es un proyecto de libramiento de Celaya, que ya tenemos pues 11 años en el mismo, va con un 66% de avance, y pues ya lo retomaron las ferroviarias, antes lo lideraba la ST, y se pretende terminar el año que viene. Luego hay los pasos superiores, o sea, donde un pequeño puente, un pequeño paso superior libra la vía, o puede ser a través de un túnel o un paso inferior, dependiendo los aforos vehiculares, dependiendo cuántos coches cruzan en ese punto, puede haber esa solución, o un correcto señalizamiento, o un señalizamiento que prevenga al vehículo, al conductor del vehículo, de que haya el cruce, o al peatón o al ciclista. Tenemos campañas, sí, a través de la Cruz Roja en escuelas primarias, a través de distintas asociaciones, ya sea de autotransporte de carga, de flotas propias, con gobiernos de los estados o con la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes en la expedición de licencias de operadores de transporte de cargo de pasajeros. Eso es. En el tema ambiental, ¿qué aporta el sistema de transporte de ferrocarril en cuanto al tema de carga? Esta es una de las principales ventajas que tenemos, es más o menos un 3-1 en menos emisiones que el autotransporte carretero, o un 4-1 en eficiencia energética. Es decir, por el mismo litro de diésel llevamos 4 veces más carga, ya sea en peso o en distancia, que un camión. Entonces, de largo plazo somos un medio de transporte muy eficiente, que dejamos una huella verde en la economía. ¿Esa parte ambiental también se refleja en menores costos para las empresas como usuarias? Debería ser. A mayor volumen y mayor distancia debemos de tener mejores costos que otros medios de transporte. A final de cuentas, distintas combinaciones son las que como cadena logística se requieren, pero obviamente a mayores volúmenes, a mayor peso y a mayor distancia hace sentido que el transporte sea ferroviario. ¿Y qué viene para el ferrocarril en el futuro próximo? ¿Más carga, más transporte de personas, tecnología? Muy buena pregunta, Gaby. Salieron los datos recientemente del crecimiento de la economía en el 2017. Esto es el crecimiento del Producto Interno Bruto. La economía de México creció al 2.1% el año pasado. La carga ferroviaria medida en toneladas crecimos al 4.2%, es decir, crecemos al doble que la economía. Entonces, ¿qué es lo que prevemos? Pues que seguir creciendo a estas tasas por encima de la economía. Somos dependientes de la industria de la construcción, de la industria acerera, de la industria agroalimentaria, de la industria automotriz, en fin. Pero si la economía sigue creciendo, pues nosotros seguimos creciendo y queremos seguir creciendo a tasas más altas que la economía. Entonces, prevemos este horizonte de crecimiento. Es un horizonte de inversión, de crecimiento, y pues de seguir encontrando optimización para que a final de cuentas a las cadenas logísticas pues les brindemos esa eficiencia que necesitan en la distribución de sus insumos o de sus productos terminados. Hay una parte de regulación que tienen los ferrocarriles que viene desde la SCT, ahora con una reciente agencia reguladora del transporte ferroviario, Iker. ¿Van bien? ¿Van avanzando? Es correcto, sí. La agencia tiene varios propósitos, voy a enunciar los 3 principales. Una es un mediador entre los ferrocarriles, si hubiera la necesidad, o entre usuarios o clientes del ferrocarril y los ferrocarriles. Por otro lado, es el regulador técnico en cuanto a infraestructura y en cuanto a aspectos técnicos de los equipos. Y al final también tiene la parte de los cruces a nivel, lo que comentábamos antes, toda la parte de equipamiento, apoyar en el equipamiento cuatripartita, esto es
una cuarta parte de la federación, una cuarta parte del estado, una cuarta parte del municipio y una cuarta parte de la empresa ferroviaria que pasa, ¿no? Entonces, esas son las atribuciones de la agencia. Porque le da uno miedo cuando entra el gobierno regular, pero parece ser que está funcionando. Hasta ahora es natural, lo esperábamos y pues está funcionando. Listo. Y que desafortunadamente se nos ha terminado el tiempo. Agradecemos infinitamente que nos hayas acompañado nuestro invitado Iker de Luisa, director general de la Asociación Mexicana del Ferrocarril. No olviden estar en contacto con nosotros a través de Facebook y en Twitter, @soylogístico, y en nuestra página web nos pueden escuchar en www.soylogístico.org.mx. Muchas gracias, Iker.